Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensajes predican y cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día excelente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día excelente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo y de paz. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al poder de las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta hoy. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta hoy. Desde el día anhelado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá, reñará la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Gracias, hermanos. Gracias que nos dirigen en la alabanza para preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia, libro del Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Y vamos a tomar del 13 al 23. Vamos a continuar con este pasaje. Se recuerdan que la semana pasada, el domingo, estuvimos viendo Mateo 2. ¿Se recuerdan? Del 1 al 12. Así que hoy vamos a continuar con este pasaje. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que dice en el versículo 13 de Mateo 2, dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate,
toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque en ella, Señor, encontramos todo lo que necesitamos para dirigirnos por este mundo, Padre. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, que tú, Padre, has dejado todo escrito lo que va a suceder en este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el consuelo que necesitamos. Sabemos que vamos a pasar por tribulaciones en esta vida, como decía nuestro hermano, por enfermedades. Y aunque muchas veces no son resueltas esas tribulaciones en el momento que nosotros queremos, nosotros sabemos que tú estás a nuestro lado, porque tú prometiste tu presencia con nosotros, Señor. Tú prometiste, Señor, que ibas a estar a nuestro lado, que no nos ibas a dejar nunca, Señor, y en eso confiamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está aquí presente. Bendícelos grandemente, Señor, y ayúdalos, Padre, que sigan, Señor, proclamando tu evangelio a las personas que no te conocen, Padre. Úsalos para que almas vengan a conocer a Cristo, Padre. Y bendice a aquellos que nos ven desde sus hogares, que por ya hace tiempo nos están siguiendo, Señor. Guárdalos también a ellos y protégelos, Padre. Y si alguno no tiene un lugar donde reunirse, una iglesia, Padre, guíalos tú, Señor, que puedan encontrar una iglesia donde reunirse y puedan servirte ahí, Señor, todos juntos, Padre. Gracias, pues, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántas veces notó que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Para que se cumpla, para que se cumpliese? Vemos ahí algunas 3 veces, ¿verdad? Como la palabra del Señor dice para que se cumpliese lo que fue dicho, lo que dijeron los profetas. Por eso le titulé este mensaje, para que se cumpla lo que está escrito. Nuestro Dios es un Dios personal que cuida de sus hijos, de nosotros, que suple todo lo que necesitamos. Pero fíjese bien, suple todo lo que necesitamos, pero no necesariamente nos da todo lo que queremos. Nuestro Dios siempre está a nuestro lado, pero eso no significa que no va a permitir que vengan aflicciones a nuestras vidas. Para poder valorar la provisión de Dios, tenemos que pasar por necesidades. Para valorar la salud, debemos pasar por enfermedades. Porque a Dios le interesa más, fíjese bien, apréndaselo bien esto, a Dios le interesa más el conformarnos al carácter de Cristo que librarnos de toda molestia. Dios está enfocado más en conformar a sus hijos al carácter de Cristo que mantenerlos todo el tiempo sin que nada malo les suceda. Si Cristo, siendo Dios, padeció lo que nadie ha padecido, nosotros como sus discípulos, ténganlo por seguro que también pasaremos por días difíciles. Así José y su familia pasaron por diferentes tribulaciones. Nada más pensemos un poquito. Dios escogió esta parejita, ¿verdad?
Dios les dio un encargo especial. Entonces, ¿por qué no los guardó completamente de todas las aflicciones? No lo hizo así. Dios permitió que vinieran aflicciones a la vida de ellos también. Hoy quiero que veamos cómo Dios se enfoca más en llevar a cabo su plan perfecto que en la comodidad de sus hijos, sabiendo que las aflicciones de este mundo pronto pasarán y en la eternidad nadie las recordará. Así que lo primero que vemos aquí en este pasaje que leímos, versículo 13 al 14, es que Dios no siempre obra como nosotros esperamos. O Dios no siempre obra como nosotros pensamos que va a obrar. Versículo 13 al 14 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, o sea, José, despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil y nos ponemos a orar? Y eso es lo que debiéramos de hacer, es bueno. Y nos ponemos a orar rogándole al Señor que nos ayude. Y casi siempre, si usted se pone a pensar, y casi siempre en nuestra mente ya tenemos figurado cómo es que Dios nos va a resolver el problema. ¿A poco no le pasa a usted así? Ya tenemos figurado cómo Dios le va a hacer. Y muchas veces no pasa como pensábamos que iba a suceder. Muchas veces no sucede como nosotros ya teníamos figurado que iba a suceder. Si le rogamos al Señor, que le voy a pedir a Dios y Dios me va a resolver este problema de esta manera. No siempre pasa así. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, y vamos a tomar el versículo 8 al 14 del capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a ver algo que sucedió ahí de una persona que pensaba igual que nosotros. Muchas veces pensamos. Segunda de Reyes 5, 8 al 14. Dice, usted conoce la historia, lo que pasó, pero nada más quiero enfocarme en esto que le quiero decir. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Este hombre tenía una enfermedad en su piel, ¿verdad? La lepra. Y dice 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía todo figurado como Eliseo le iba a hacer. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Este hombre tenía figurado todo como el profeta le iba a sanar,
Él ya hasta había dicho, va a orar, va a alzar su mano, fíjese, todo lo tenía en detalle. Y Dios me va a sanar ahí. Pero no fue así. No fue como él pensaba que iba a suceder. Y nos pasa a nosotros también, ¿o no? A veces tenemos ya todo planeado, cómo Dios nos va a resolver ese problema, cómo Dios nos va a sacar de ahí. Y muchas veces no pasa como nosotros pensábamos. Vemos lo que pasó con José. ¿Por qué Dios le manda a José que huya a Egipto? ¿Qué no es Dios, el Dios todopoderoso? Bien pudo haber quitado de en medio al rey Herodes en vez de incomodar a José y a su familia. Pero a veces Dios no obra como nosotros pensamos. Dios pudo haber matado a Herodes, ¿verdad? O quitarlo de su puesto, llevárselo a otro lado. Hubiera sido mejor para José y para María, así no se tendrían que haber ido de su casa, no habían tenido que dejar todo. Pero Dios no lo hizo así. En el versículo 13 vemos la omnisciencia de Dios. En el versículo 13 dice, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, fíjese, que Herodes buscará al niño para matarlo. La omnisciencia de Dios. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, vemos ahí como la omnisciencia de Dios, Él sabía lo que iba a pasar. A veces Dios no hace uso de algunos de sus atributos porque tiene un plan más grande con sus hijos. Porque tiene un plan más grande con la humanidad. Lo que nos queda a nosotros como creyentes, hermanos, es descansar en la sabiduría de Dios. Descansar que Él sabe que es lo mejor para nosotros y para lo que Él está llevando a cabo. Debemos descansar en su amor y en su misericordia para sus hijos. Confiemos siempre que Dios sabe lo que es mejor para usted, para mí y para todo el mundo. Mateo 1, 18 al 24. Mateo 1, 18 al 24 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos ahí, hermanos, cuando el ángel se le apareció a José, imagínense cómo se sintió él. Todos sus sueños se vinieron abajo. Estaba comprometida con María. Ya tenían planes para casarse. Ya habían pensado en cuántos hijos iban a tener. Habían pensado en todo, así como usted y yo antes de casarnos, ¿verdad? Cómo estábamos haciendo nuestros planes. Y viene el ángel y le dice que María está embarazada. ¿Cómo es posible? Todo se le vino abajo ahí. Todo eso lo que iba a suceder no eran los planes que tenía José. O sea que todo se le fue abajo. Sin embargo, él solamente confió. Él solamente dijo que, pues, si esto viene de ti, Señor, yo voy a seguir adelante. No le importó que los vecinos, que los conocidos, sus familiares se burlaran de él. Se está casando con
una mujer que está embarazada y él no es el padre. Qué tonto. Él no le importó nada. Él sabía que Dios estaba con él, que Dios lo estaba guiando y él hizo lo que Dios le mandó. Solamente confió en lo que Dios le dijo. Entonces vemos nuestro primer punto. Dios no siempre obra como nosotros esperamos. Segundo punto. Cristo cumplió la profecía del profeta Oseas, versículo 13 al 15 de Mateo 2. Cristo cumplió la profecía del profeta Oseas. Vamos a tomar el 14 y el 15. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Como vemos, Dios pudo haberle evitado a José y a María y a su hijo todo lo que implica el moverse de un lado a otro. La incomodidad del largo viaje hasta Egipto. José tuvo que dejar su taller, tuvo que dejar su casa, tuvo que volver a empezar en Egipto. Dios bien pudo haberlo hecho de otra manera. Pero recuerde siempre, hermanos, recuerde siempre, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Como vimos en el punto anterior, a veces lo tenemos nosotros todo figurado, cómo es que Dios nos va a sacar de ahí, pero no todas las veces sucede como nosotros pensamos. Isaías 55. Isaías 55 y vamos a tomar el del 8 al 9. Dice Jehová el Señor. Perdón, estoy en el 56. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos, hermanos, saber con toda seguridad cómo es que Dios va a actuar cuando estamos en diferentes dificultades. No sabemos, pero sí lo que tenemos que tener bien claro es que debemos de acudir a Él en toda circunstancia difícil, o aunque no estemos en ninguna situación difícil, debemos de mantenernos en oración, debemos mantenernos en comunión con Él en todo tiempo. Dios, puede regresar a Mateo, Dios tiene un plan para este mundo y ese plan se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, desde la creación, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ese plan ya está escrito. Nosotros lo sabemos. Dios nos lo ha revelado en su palabra. Y todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Por eso, hermano, hermana, como siempre le estoy diciendo, y dice, ya va otra vez a lo mismo, sí. Estudie la palabra de Dios. Abra la palabra de Dios todos los días. Aunque no tenga deseos de hacerlo, usted aparte un tiempo y lea la palabra de Dios. Es que no, hay algunos hermanos que dicen, es que no se me pega nada. Algo se le va a pegar. Algo va a mantener en su mente, si usted tiene la costumbre de abrir siempre la palabra de Dios. Pídale, antes de leerla, pídale a Dios que le ayude, que le dé entendimiento
comprender la palabra y va a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en su corazón, en su mente. Muchas veces no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios está cumpliendo un plan en este mundo. Dios tiene un plan para este mundo y Dios tiene también un plan para cada uno de nosotros. ¿Sabían? Que Dios está trabajando en su vida, que Dios lo ama tanto, que toma a usted y lo guía. El canto que cantamos hace rato, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. ¿La ama usted, hermana? A mí también. Maravilloso es, hermanos, el pensar, el meditar, ¿cómo es que Dios me ama a mí? Qué increíble. Pero Dios nos ama, hermanos, Dios nos ama. Cristo debía de cumplir las profecías que se habían escrito de él. Y fue por eso que Dios le mandó a José que tomara a su mujer y al niño y fuera a Egipto, para cumplir la profecía que el profeta Oseas hizo de él. Por eso es que Dios incomodó a José y a María y al niño y se los llevó a Egipto, para que se cumpliese esa profecía que el profeta. Vaya conmigo al libro de Oseas. Lo estamos estudiando, lo estamos predicando del libro de Oseas los miércoles, ¿verdad? Y yo creo que ya está familiarizado con él. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, versículo 1. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y esa es la profecía que el Señor Jesucristo está cumpliendo aquí en Mateo capítulo 2. De Egipto llamé a mi hijo. Dios está cumpliendo todo esto que ya estaba escrito de antemano. Por eso es que Dios está haciendo estas cosas con José y María, con el Señor Jesucristo. Y por eso es que a veces Dios permite a nosotros que vayamos por aquí, vayamos por allá. Dios quiere cumplir algo a través de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguna persona y vemos a esa persona y el Espíritu Santo nos dice: ve, háblale, comparte el Evangelio de Cristo con él o con ella? Pero ¿cuántas veces desobedecemos al Señor y no lo hacemos? Lo primero que hacemos es los estudiamos, vemos la cara, vemos: no, este es bien corajudo. No, esta señora, si me le acerco y le hablo de Cristo, de seguro que me va a mandar por un tubo. Mejor no. Mejor que alguien más le hable, Señor. No, Dios tiene un plan. Por alguna razón Dios se lo puso ahí. Y ese encuentro entre usted y él o ella es para que le hable de Cristo, para que le comparte el plan de salvación. Muchas veces esa cara de enojón es nomás como una pared que ponen las personas porque están bien necesitados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llegado y empezamos a hablar con ellos y totalmente diferente, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar y vemos la necesidad que hay en ellos. Dios quiere usarnos en la vida de otras personas también. Dios quiere usarnos. Hay que ser obedientes a Él. Vamos a continuar. También vemos como el versículo 16 al 18, nuestro tercer punto: Herodes cumplió la profecía del profeta Jeremías. 16 y 18 de Mateo 2 dice:
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando los magos no regresaron con Herodes, recuérdese que Herodes le había dicho: vayan y indaguen todo y luego vengan y díganme dónde está para que vaya yo también y lo adore. Mentiroso, ¿verdad? Lo que quería era matar al niño. Pero cuando se vio burlado, pues se enojó mucho. Cuando los magos no regresaron con Herodes, este se enojó mucho y en su enojo mandó que mataran a todos los niños menores de 2 años. Y no nada más los que había en Belén, sino también los que había a los alrededores. Esta fue una matanza terrible, hermanos. Imagínense nada más. Imaginémonos nada más que hubiera sido aquí. Maten todos los niños que hay aquí en Pico Rivera. Pero no nada más los que hay en Pico Rivera, los que hay en Downey, en Whittier, todos los alrededores. Mátenlos todos. Imagínense nada más, este hombre era un monstruo. ¿Cómo es posible que pudo hacer eso? Herodes, sin saberlo, estaba cumpliendo la palabra que el profeta Jeremías había profetizado anteriormente. Pero ¿es entonces Dios quien ordenó esta matanza? No. Es Dios usando la perversidad del hombre que radica en él. El hecho de que Dios sabía lo que iba a pasar no quiere decir que Él ordenó esa masacre de niños. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Y Dios no puede ver el pecado. ¿Cómo es posible que Dios pudiera haber hecho esto? No. Fue Dios en su omnisciencia, ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y usando la perversidad que hay en el hombre, permitió que esto sucediera. Eso sí, permitió que esto sucediera para que se cumpliera la escritura. Pero esto es algo terrible, dice usted, tanto niño muerto que murieron ahí. Pero recuérdese, esos niños están con Él. Y Dios no es el que ordena el pecado en este mundo, hermanos. Es la maldad del hombre que hay en su corazón. No es Dios, es la maldad que hay en el corazón del hombre. Vamos a ver esta profecía de Jeremías. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías 31. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta es la profecía que está citando acá en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 18. Esa profecía del profeta Jeremías, sin saberlo, el rey Herodes la cumplió. Así como Dios pudo haber evitado toda la incomodidad que le vino a José y a María y al niño, también Dios pudo haber evitado la matanza de todos estos niños. Pero vemos cómo, aunque Dios es soberano, en su soberanía permite que el hombre haga cosas terribles.
Dios permite a veces que el hombre cause mucho daño a otras personas. Aunque Dios puede intervenir, fíjese bien, porque Dios puede intervenir, Él es todopoderoso, ¿verdad? Y Él es soberano. Pero aunque Dios puede intervenir, hermanos, a veces no lo hace, porque se están llevando a cabo sus planes, que quizás en esta vida no logremos a entender. Pero de nuevo le digo, solo confíe en Él. Descanse en su amor. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no entendemos muchas veces. Hay personas que les ocurre alguna tragedia en sus vidas y en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios amargados. Y dicen, ¿por qué Dios, si dicen que Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió que esto sucediera? Y no quieren saber más de Dios. Algún padre, una madre que pierde a su hijo y luego, en vez de acercarse al Señor, se alejan de Él. ¿Por qué? Se amargan contra Dios. ¿Por qué permitió que su hijo, su hija falleciera? ¿Por qué? Hermanos, no entendemos los planes de Dios, todo lo que Dios tiene preparado. Pero de nuevo, solamente debemos de confiar en Él. Él es un Dios soberano y es un Dios de amor también. Algún día vamos a tener el tiempo de preguntarle todo lo que queramos. Vamos a tener toda la eternidad para saber todo aquello que ahorita pensamos, pero ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo es posible que esto suceda? Un día vamos a tener todo el tiempo para preguntarle. Así que mientras estamos aquí, hermano, hermana, solamente descanse en la sabiduría del Señor. Solamente confíe que Él lo está guiando, que Él lo está llevando adelante, que Él está protegiendo. Y si vienen tribulaciones a nuestras vidas, siga confiando en Él. Amén. Seamos como Job cuando dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor, a ese punto. Así como dijo Pablo también, que él había aprendido a tener necesidad como para tener abundancia, ¿verdad? En todo y por todo, dijo, estoy preparado, enseñado, así para padecer hambre como para tener abundancia. Así es como Dios quiere que sus hijos, hermanos, reaccionemos cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos. Porque amamos a Dios no por lo que nos da, ¿o sí? Sino por quien Él es. Y también por lo que ya nos dio, hermanos. Ya tenemos lo más grande, que es la salvación, ¿o no? Tenemos la salvación, la vida eterna. Lo demás, hermanos, si nos da riqueza o nos da salud, gloria a Dios. Y si no nos lo da, gloria a Dios también. Sigamos adelante confiando en el Señor Jesucristo. Puede regresar a Mateo si no está ahí y vamos a nuestro último punto. Notemos también que al irse de Nazaret se cumplió lo que los profetas dijeron de Cristo. Versículo 19 al 23 de Mateo 2. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea.
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El Señor Jesucristo iba a ser llamado Nazareno porque iba a ser de Nazaret, ¿verdad? Por eso que Dios permitió que José y María fueran a Nazaret. Se cumplió entonces lo que los profetas dijeron de Cristo. De nuevo vemos aquí cómo el ángel del Señor se aparece a José y le indica que regrese a tierra de Israel porque Herodes había muerto. José de nuevo toma su familia, deja su casa en la que había vivido por algún tiempo y obedece a Dios. A nadie le gustan los cambios, a usted sí. Nos gusta permanecer haciendo las cosas como las hemos estado haciendo desde hace 20 años o más, ¿verdad? Nos gusta vivir en el mismo lugar, no queremos desincomodarnos, pero ven aquí lo que está sucediendo con José. De aquí para allá, de allá para acá, y es algo tremendo lo que está pasando en su vida. Él se levanta cuando Dios le dice que se regrese, se levanta y obedece a Dios. Porque a nadie nos gustan los cambios, porque estos implican incomodidad. Pero vemos cómo José, sin importarle nada, sigue la dirección de Dios, sabiendo que Dios sabe mejor lo que es bueno para él. Él solamente obedecía a Dios. Dios le decía, haz esto, y él lo hacía. Él no se ponía como a veces nosotros nos ponemos, ¿verdad? Pero Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué a los demás no? Y a mí sí. ¿Por qué? No debemos de cuestionar a Dios. Si Dios nos está diciendo algo, Dios nos está mandando algo, debemos obedecerle. Obedecerle. ¿Para qué? Para que Dios nos siga usando. ¿Quiere que Dios le use? Sea obediente al Señor. Porque Dios no usa hijos desobedientes. ¿Quiere que Dios le use? Límpiese de todo pecado, porque Dios no usa vasos sucios. Él quiere que vivamos en santidad, para que podamos de esa manera reflejar su santidad. Pero es que yo pues no me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas de orar, y yo estoy esperando hasta que lo sienta, porque si no, pues, ¿cómo voy a llegar delante de Dios sin ganas de orar? Muchos cristianos piensan de esta manera. Y yo le digo, hermano, ore sin ganas. Lea la Biblia sin ganas. Las ganas le van a venir después. Una vez que ya tiene tiempo de rodillas, orando, hablando con el Señor, usted se va a sentir mejor y las emociones le van a seguir. Es que ese libro de Levíticos es muy aburrido, es que me duermo ahí. Usted léalo. Duermas, está bien, pero despierte y siga leyendo, que luego van a venir otros libros que van a estar más interesantes. Pero leamos, hermanos. Mire, ya viene el año nuevo, ¿verdad? El próximo año, el 25. Hágase un plan de leer la Biblia, toda la Biblia, a través del año. Y sígalo. Y va a ver cómo usted va a ir mejorando en su vida espiritual. Solamente por la obediencia de leer la palabra de Dios. Haga un plan. Que no pase un día sin que hable con el Señor. Y va a ver cómo Dios va a ir trabajando en su vida. Y Dios se va a ir manifestando más y más en usted. Recuérdese, cuando empecé, le dije, Dios está más interesado en ¿qué? En formar carácter en nosotros que en nuestra comodidad. Es que no me siento a gusto
orar por 1 hora o 2 horas. Empiece por algo, ¿verdad? Aunque no se sienta a gusto, pues a quién no le va a gustar más estar acostadito, ¿verdad? Y viendo novelas. No se las recomiendo, no se mete ahí, pero eso es lo que la carne pide, hermanos, ¿o no? Pero recuérdese, somos los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu y debemos de someter la carne a los deseos del Espíritu. Si queremos prosperar en este año que viene, obedezcamos a Dios, seamos como José, como María. No vemos a María quejándose con su esposo, ¿verdad que no? María, levántate porque Dios me dijo que vamos a Egipto. ¿Cómo que Dios te dijo? Tú estás medio... Yo no te voy a obedecer. Yo no me voy a ir contigo. Vete tú si quieres. Y ya que estés... Ok, lo vamos a hacer de esta manera. Vete tú y luego compras una casa, la arreglas bien. Y así como yo te diga, de acá te mando las instrucciones. Me pones una cocina, un baño y aire acondicionado. Y luego te sigo yo. No vemos a María, ¿sí? María, hermanos, siguió a José. Siguió a José. ¿Por qué? Porque ella también había experimentado ya esa comunión con Dios. Dios le había hablado a ella también. Así que juntos sirvieron al Señor sin importarles su comodidad. Aunque José fue obediente a Dios en todo lo que le mandó que hiciera, fíjese bien, llegó un momento en la vida de José que le entró temor. Pero vemos cómo Dios no lo reprende por esto. Al contrario, Dios entiende la debilidad de José y le permite ir a Nazaret. Dice en el versículo 23, no, en el 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Vemos a José aquí, tuvo un momento de debilidad. Dios ya le había mandado que fuera a esa ciudad, pero él tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Vemos Dios usando aún las emociones de José, cumplió su plan, ¿verdad? Cumplió su plan. Me recuerda a leer este pasaje, me recuerda a Lot. ¿Se recuerda? Que el ángel le dijo, ve a tal ciudad, y él tuvo miedo de ir para allá y mejor se fue, y Dios le permitió ir a las montañas, ¿verdad? Vemos aquí a José, que Dios le había dicho ve a tal lado, pero él tuvo temor y Dios lo entendió. Dios no se enojó con él por eso, sino que le permitió que fuera a Nazaret. Él entendió la debilidad de José y le permitió que fuera a Nazaret. Dios usó la maldad de Herodes, fíjese bien, para cumplir una profecía. Y Dios usó la debilidad de José para cumplir otra. Vemos a Dios cómo está obrando en las vidas de sus hijos. Así vemos cómo los profetas habían profetizado que Cristo iba a ser llamado Nazareno. ¿Fue coincidencia que José fuera a Nazaret? ¿Que llevara a su familia a Nazaret? No. Con Dios, hermanos, no existen las coincidencias. Como hijos de Dios, hermanos, no digan, ay, qué coincidencia que esto pasó. No, es Dios obrando en su vida, en mi vida. Para Dios no hay accidentes, hermanos. Dios está en control de todo lo que nos sucede. Y nosotros debemos nada más de asegurarnos que caminamos cerca del Señor. Camine cerca del Señor. No fue ninguna coincidencia. Para Él no existen. Él de cierta forma está guiando a su pueblo, aunque permite a los suyos a veces equivocarse.
¿Se ha equivocado usted alguna vez? ¿Nomás yo, hermanos? ¿Nomás yo? También usted, ¿verdad? Yo también. Eso me ayuda mucho. Yo pensé que nomás yo. Hermanos, Dios permite a veces que nos equivoquemos. Pero Dios obra para bien. A veces somos medios tercos, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo algo, pero nos vamos por el otro lado. Y nos equivocamos. Pero Dios tiene una manera de regresarnos y de hacernos ver bien las cosas. Con Dios no hay coincidencias. Él permite a veces a los suyos equivocarse, pero recuerden, Dios les dio una voluntad propia a las personas y somos responsables por las decisiones que hacemos. Por eso pidamos siempre la dirección de Dios en todo, hermanos, en todo. No le pida que Dios bendiga sus planes una vez que ya los hizo. No, pídale su bendición, su dirección antes de hacer los planes, para que Dios los pueda bendecir y para que Dios quite esto, quite lo otro, si no es de acuerdo a su voluntad. Pero a veces el cristiano hace sus planes y ya los tiene, y aunque sabe que no es la voluntad de Dios, pide que Dios los bendiga. No, así no trabaja. Tenemos que primeramente pedir la dirección de Dios antes de hacer nuestros planes para que Dios los bendiga. Hemos visto, hermanos, claramente cómo Dios está usando personas para llevar a cabo su plan. Porque Dios tiene un plan para este mundo. Póngase usted en las manos de Dios para que le use en la vida de otros. Estaba escuchando el testimonio de nuestro hermano que nos visita aquí, ¿verdad? De cómo Dios lo está usando allá en México, cómo Dios lo ha usado con algunas personas, cómo Dios ha hecho algunos milagros, ¿verdad? Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y muchas veces no necesitamos de ir a otros países. Alrededor de nosotros hay almas necesitadas de Cristo. Hay almas que Dios ya las tiene preparadas, pero necesita obreros, alguien que les hable de Cristo, alguien que les lleve el Evangelio. No seamos como un hermano que dijo: heme aquí, envía a mi hermano. No, que seamos como dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? A mí. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Dios está usando las vidas de sus hijos y Dios quiere usarnos en las vidas de otros. Hermano, un consejo para terminar: no busque su comodidad, busque la voluntad de Dios para su vida. Esta vida pronto se nos va a acabar. Ya es más a los que pasamos de los 30, ¿verdad? Ya nos damos cuenta, ¿verdad? Qué rápido se nos fue, ¿verdad? Pronto se nos va a acabar, hermanos. ¿Cómo vamos a llegar con el Señor? ¿Con las manos vacías? ¿O vamos a decir: Señor, fui obediente, mira, estas almas vinieron a ti porque tú me usaste para que ellos te reconocieran como su Señor y Salvador? Seamos obedientes, busquemos hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu santa palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a continuar adelante, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos vivir para ti, Padre. Ayúdanos a someter nuestra carne, Señor, a los deseos de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ser de bendición a otros. Voy a dirigirme un poquito así, con sus ojitos cerrados. Ore usted también, porque me voy a dirigir a aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares. Si usted quiere ser usado por Dios, primeramente tiene que nacer de nuevo. Si usted quiere vivir para Dios, quiere obedecerle, primero tiene que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede servirle al Señor.
Usted dice, pero ¿cómo nazco de nuevo? Bueno, pues el nacer de nuevo es venir a Cristo, reconocer su pecado, venir a Cristo Jesús, pedirle perdón y pedirle que le dé esa vida nueva que Él ofrece a todo aquel que viene a Él para perdón de pecados y salvación de su alma. Ahí donde está, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, a vivir de aquí en adelante para ti, para glorificar tu nombre, Señor, y para llevar el Evangelio de salvación a las demás personas. Si usted vino a Cristo y se arrepintió, hoy es el día que usted nació de nuevo. Hoy es el día que usted va a empezar a vivir una vida diferente. Busque una iglesia, consígase una Biblia, léala y reúnase en esa iglesia y sírvale a su Señor. Que Dios le bendiga.